Buenas tardes, señores estudiantes. Para mí es un gusto que me hayan acompañado a una clase más del área de ciencias naturales. En este momento voy a empezar a compartir el tema que vamos a ver, ¿sí? Espero que nos dé el tiempo suficiente para comprender lo que vamos a plasmar en la tarde de hoy. Tenemos como tema los símbolos y fórmulas químicas, ¿sí? Quizás sea un tema nuevo, quizá en alguna ocasión han escuchado de él. Me imagino que sí, ¿verdad? Porque esto de la tabla periódica es como que muy famoso. Y no sé si les guste, pero bueno. El objetivo de esta clase es demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios, teorías y leyes relacionadas con la química, ¿sí? A través de las curiosidades científicas generando un compromiso potencial con la sociedad, ¿sí? Asumo que a ustedes este tipo de temas les causa mucha curiosidad, ¿sí? Y Sí, Ligia. también me imagino que algo, pues como hemos escuchado de pronto por cultura general, sabemos de qué se trata, ¿verdad? ¿Quién me puede decir a qué se refiere cuando hablamos de los símbolos y las fórmulas químicas? ¿Qué consideran ustedes? ¿Quién? ¿Alguien un comentario? Me imagino que las fórmulas químicas se utiliza para poder investigar o poder entender ciertas cosas, Ya, podemos identificar ciertas identificar sustancias, o ¿verdad? bacterias o cosas así, o enfermedades también, me imagino, ¿no? Ya, muy bien. Listo. Aquí nosotros tenemos una presentación de las miren, perdón, estaba elaborando justamente un tema de clase y se me ha quedado aquí el tema que estaba haciendo. Esta sería características de la tabla periódica. ¿Sabe alguien cómo está compuesta la tabla periódica? ¿Alguien sabe? Yo no, Ligia, no me acuerdo. Ya, muy bien. La tabla periódica está compuesta por familias, ¿sí? Ahora, esta tabla compuesta, vamos a encontrar nosotros símbolos, vamos a encontrar, y estos símbolos nos va a permitir crear fórmulas químicas, ¿verdad? Yo les he puesto simplemente una gráfica de la tabla periódica donde nosotros vamos a encontrar ciertos grupos, ¿sí? Que pueden caracterizarse por ser metales, no metales y metaloides, ¿sí? Miren, entonces aquí más o menos está una estructura en donde están ubicados y su segmentación. Por ejemplo, aquí nos dice que hay metales reactivos, hay metales de transición, hay otros que se les denominan no metales, los no metales y los gases nobles o inertes, ¿sí? Entonces, este sería el esquema de una tabla periódica. Me gustaría preguntarles a ustedes con qué elemento químico se familiarizan o cuál de ellos conocen, qué saben de ese elemento químico. ¿Alguien que me diga de pronto? ¿Mm? ¿Algún elemento químico que les suene, que se le venga a la mente en este momento? El metal, como la plata, el oro, es un Ya, elemento de químico, le dicen. sí, exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, les comento, de ahora en adelante vamos a tratar en lo posible. Si podemos, nos conseguimos una tabla periódica, nos descargamos de Google, si es que tienen la posibilidad, ¿sí? Listo, amigo. Miren, aquí nosotros vamos a nombrar algunos metales eh, que son los más conocidos, podría decirse, ¿no? Miren, cada elemento químico tiene un nombre y este elemento químico va a tener su respectivo símbolo, ¿sí? Y aquí nos va a indicar, pues, de dónde viene, cuál es su origen, ¿sí? En este caso, el carbono, ¿cuál sería su símbolo? La letra C mayúscula, ¿verdad? El azufre, la letra S mayúscula. Mira, aquí tenemos el hierro y su simbología, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden apreciar en algunas ocasiones el nombre de los símbolos, sí, se asemeja, el nombre del elemento se asemeja al símbolo. Miren, como por ejemplo el carbono se denomina con la letra C, ¿verdad?
Entonces, en algunas ocasiones nos vamos a encontrar así como una cierta particularidad con el nombre y el elemento químico, ¿ya? Asumo que la vez anterior ya vimos cuáles son las partes de un elemento. Me parece que incluso les puse en el foro. Alguien que me diga cuáles son las partes básicas de un elemento. ¿Hay alguien? ¿O no? ¿No les he preguntado eso todavía? No me acuerdo yo, Alicia. Bueno, a breves rasgos vamos a ver, ¿no? Pues un elemento, como les mencionaba, primeramente es por su nombre, ¿no? Su símbolo, vamos a encontrar nosotros un número atómico y una masa atómica, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos más acá adelante. Bueno, aquí tenemos las fórmulas químicas, ¿ya? En este tema, como ya les mencioné, es de las fórmulas químicas, los elementos y las fórmulas químicas. Una fórmula química súper sencilla tenemos justamente presentada aquí, que nos dice H2O, sí, es la más común y la que todo el mundo conoce. ¿Qué es la fórmula de qué? ¿Quién sabe la fórmula de qué es el H2O? Del agua, Alicia. Ya, muy bien. Más abajo tenemos el CO2, que será del... CO2. Chuta, Ujú. buena la pregunta. ¿Qué respiramos nosotros y qué exhalamos? Aire. Ya, ¿y cómo se llama ese aire? Así, aire, aire. Oxígeno. Ya, oxígeno. ¿Y qué exhalamos? Chanfle. A ver. Eh, ¿Qué exhalamos? Oxígeno, aire. ¿Quién le Chuta. ayuda a la Viento. compañera? A ver. Inhalo oxígeno y exhalo. No. Dióxido. Dióxido de cloro. Ay, no, Dios Lo que mío. están recetando ahora los doctores para la COVID. Dióxido de carbono, Carbono, dice. dice. Ya, Carbono. muy bien, muy bien, chicas, muy bien. Ya vamos a ver qué nos dice que es una fórmula química. Expresa la composición cualitativa y cuantitativa que tiene una sustancia pura dada por medio de los símbolos químicos y subíndices numéricos, ¿ya? ¿Qué quiere decir una composición cualitativa y cuantitativa? ¿Qué querrá decir eso? ¿Ah? Miren. Ahí dicen que en sustancias puras, como por ejemplo hablábamos del agua, ¿verdad? Esa es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque dice que tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿sí? Es decir, que está en forma pura, ¿sí? Cualitativa, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son las cualidades del agua? ¿Qué es? Cualidades Incoloro, como incoloro, líquida. ¿ya? Ya esas son las cualitativas, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles serán las cuantitativas? ¿A qué se referirá cuando yo hablo de cuantitativa? Como su palabra mismo lo dice. Cuantitativa. Eso Cantidad, mismo. tal vez. Perfecto, de cantidad, ¿verdad? Entonces aquí nos habla de las cualidades y también de la cantidad o porcentaje, ¿sí? Por eso nos dice, se expresa de una composición, ¿sí? Ahora, ¿qué son los símbolos? ¿Qué nos dice? Información de cualitativa. Indica los diferentes elementos presentes en la molécula, sí, es lo que les decía en este momento. Indica, dice, los diferentes elementos presentes, ¿ya? Y cuando hablamos de sus índices, nos dice que habla de la información cuantitativa, es decir, de cantidad. Lo que yo les decía que nosotros encontramos en un elemento químico, por ejemplo, la masa atómica, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de cantidad. Cada elemento químico tiene su respectiva masa atómica. Listo. La unión de estos elementos químicos a nosotros nos va a hacer encontrar fórmulas, ¿sí? Vamos a ver cuál es la fórmula empírica, la fórmula molecular y la fórmula semidesarrollada. Esperemos de avanzar, ¿sí? Ahora, ¿qué se refiere cuando hablamos de la fórmula empírica? ¿Qué nos dice? Que es una expresión y presenta átomos que forman compuestos químicos sin atender a su estructura. Es decir, básicamente, esta es una fórmula mínima, la fórmula más sencilla, ¿sí? ¿Y cómo se representa? Con la F y la M, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fórmula empírica, se representa con la F y la M, ¿sí? Y cuando hablamos de fórmula molecular, miren, aquí tenemos la estructura de una fórmula molecular, porque ya cuenta esta con moléculas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo empírica, puede ser solo hidrógeno, pero cuando yo digo dos moléculas de hidrógeno, ya corresponde a una fórmula molecular, ¿sí?
Ahora, ¿qué nos dice de la fórmula molecular? Dice, expresa un número real de átomos que forman una molécula. Sí, a diferencia de la fórmula química, en esta expresión convencional dice de los elementos que forman una molécula o un compuesto químico. Sí, este ya está compuesto. Ahora vamos a ver de qué se trata una fórmula semidesarrollada. Si avanzan a leer ahí. Sí, listen. Ayúdenme leyendo, Fernanda, ¿ya? Fernanda, sí, Fernández. Sí, listen. Ya, ayúdeme leyendo, ¿ya? La fórmula semidesarrollada muestra todos los átomos que forman una molécula covalente y los enlaces entre átomos de carbono o de otros tipos de átomos. No se indican los enlaces carbono-hidrógeno. Ya, esta fórmula semidesarrollada nos dice que ya va formando enlaces, ¿sí? Como en este caso el hidrógeno con el oxígeno o viceversa, ¿sí? Para entender un poquito más cómo podemos nosotros observar una fórmula empírica o molecular, vamos a ver nosotros unos pequeños ejemplos. Sí, aquí tenemos, dice, obtén la fórmula empírica si hay sodio 32.4%, azufre 22.6% y oxígeno 45.1%, ¿sí? Pero ahora nosotros no sabemos cómo se calcula la fórmula empírica y lo vamos a aprender nosotros en este momento. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que ir haciendo es escribir, por ejemplo, ¿quién me dice cuál es la sigla o el símbolo del sodio? La Z. A ver, consulten rapidito. ¿Cuál es el símbolo del azufre? Na, dicen. Ya. A ver, ¿cuál más? No es el SI. Dicen. ¿Ande? La C y la I. A ver, ¿quién le ayuda a la compañera? ¿Mm? ¿Quién le ayuda a la compañera? Solo está Gabriela, creo que habló, diga. Solo la S. Solo la ¿Ya? S. La S. Ajá, solo la S. ¿Qué más? ¿Cuál más me falta ahí? ¿Cuál más me falta? Oxígeno O. Ya, muy bien. Ya, entonces ahora lo que vamos a copiar son los porcentajes, Una ¿no? tablita ya. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Lo vamos a poner acá, ¿sí? Del azufre, en este caso es 22.6. A esto ya los consideramos en gramos, ¿sí? Y del oxígeno es el 45.1, ¿sí? Entonces, yo les había mencionado que nosotros en la tabla periódica encontramos los elementos y estos tienen una masa atómica, ¿verdad? No sé si ustedes pueden consultar ahorita una tabla periódica, si no yo les voy diciendo la masa atómica. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a dividir para la masa atómica. Si ustedes tienen la tabla periódica, se van a dar cuenta que la masa atómica del sodio es en este caso 23, ¿sí? Eso es de fórmula general, ¿sí? Y en este caso el azufre, su masa atómica va a ser 32 y la masa atómica del oxígeno es 15.99, por lo tanto le redondeamos a 16. Ya, una vez que hace usted esta división, no sé si alguien me puede ayudar dividiendo. Yo listen. A ver, ayúdame por favor, ¿ya? ¿Cuánto me da el resultado? 32.4 dividido para 23. Ujú. 1.4086. Me imagino que es 1.41 porque sobrepasa, listen. Ya, vamos a ponerle con 3 decimales, ¿ya? Acompañado de 3 decimales, ¿sí? Ya, y acá le vamos a poner, ¿cuánto sale? 22.6 para 32. 0.76. Ya, listo, muy bien. 0.7625. Ya, La otra la otra. 45.1 dividido para 16. 2.81875. Ya,
Listo, ahí dejemos, ¿ya? Entonces, este número 23, ¿qué era? ¿De dónde sacábamos? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama La esto? masa. La masa. Eso, muy bien. Les voy a poner masa atómica. Ya, muy bien. Ahora, para calcular nosotros la fórmula empírica, nos dice que tenemos que este valor dividirlo para el menor de estos tres. De estos tres, ¿cuál es el número menor de esta respuesta? ¿Para cuánto tengo que dividir? ¿Cuál será menor del 1.4, 0.7? 0.70. Ya, muy bien, 0.70, 706. Ya, entonces, esto nosotros lo dividimos todito para todos ellos, ¿ya? Listo. Entonces, ustedes ahí van a obtener otro resultado, ¿sí? En este caso, cuando le divido aquí, me va a salir a 2, esto me va a salir a 1 y esto me va a salir a 4. Listo. Ahora, nosotros con este resultado que ya lo encontramos, simplemente vamos a ir reemplazando, ¿sí? En este caso, nuestro sodio, ¿sí? Lo vamos a poner con nuestro número 2, ¿sí? Es decir, 2 átomos, en este caso de sodio. Miren, tenemos aquí el azufre con 1. Cuando es la unidad, simplemente no se le pone. Y cuando nosotros, en este caso, aquí tenemos el oxígeno, tenemos el número 4, ¿sí? Entonces, de esta manera se representaría una fórmula empírica. ¿Sí ven? Entonces, de esta fórmula se reemplaza la fórmula empírica, ¿sí? ¿Entendieron este proceso? Sí, listen. Ya, ¿será que ustedes pueden hacer el ejemplo de acá abajo? ¿Cómo quedaría? Vamos, verán, aquí vamos a calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿ya? Vamos a tratar de solo hacer la fórmula empírica con ustedes. A ver, díganme, ustedes me van dictando y yo voy escribiendo. ¿Cómo quedaría? Sería carbono. La C. Ya, muy bien. Tenemos Hidrógeno. 37.8. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué La símbolo? H. Ya, muy bien. 6.3%. Y, El cloro. La C con la L. muy bien, la C con la L. ¿Cuánto tengo? 55.8. 55.8%. Ya, ahora, ¿para qué tenemos que dividir? Ahora, ¿de dónde saco ese Para numerito? la masa molecular. Ya, en este caso, la masa molecular del carbono, tenemos, nuestra tabla periódica nos dice que es 12. ¿Sí? Tenemos la masa atómica del hidrógeno, en este caso, ¿cuál es? 1. Nuestra masa atómica del hidrógeno es 1 y nuestra masa atómica del cloro es 35.5, ¿ya? ¿Qué hacíamos con eso? ¿Quién me ayuda con el proceso de división? Yo le hice. A ver. Me perdí, es que estoy queriendo imprimir la La tabla tabla periódica. periódica. Ya, bueno, entonces van a 7.8 dividido para 12. 3.15, Liz. 3 puntos. Ya, muy bien. 6.3 para 1. Todo número, ¿qué dice 6.3. la regla matemática? Todo el mundo 6 para divisible 1 para es el 1. mismo Un número, ¿sí? resultado. Ya, muy bien. Y el otro, 55 para 35. 1.57. Ya, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos, ¿qué hacíamos después de esto? Dividíamos para la menor cantidad de los tres. Ya, muy bien. Para la mejor cantidad. 1.57. Ya, 1.57. Ay, metí mal el dedo. Ya, A 2. 1.57. Ustedes van a hacer y así van haciendo. Aquí nos sale a A 2. 2. Acá abajo nos sale como 4. ya, muy bien. Listo. Miren, con esto nosotros ya podemos calcular nuestra fórmula
empírica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será nuestra fórmula empírica? ¿Qué escribo aquí? Carbono 2, Ya, muy bien. ¿Qué más? carbono 2, hidrógeno 4, Muy bien. cloro 1. Muy bien. Cloro 1. Ya, mire. Entonces, aquí tenemos nuestra fórmula. ¿Cómo se llama esta fórmula? La empírica o Muy bien. Ya, muy bien. Listo. Ahora, ¿qué necesito yo para sacar mi fórmula molecular? ¿Sí? Aquí nosotros vamos a multiplicar nuestro resultado, este de aquí, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por nuestra masa atómica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la masa atómica del carbono? 37.8. No, masa Ah, atómica. masa molecular. ¿Masa atómica o masa molecular? 1.2. No, 12. Aquí arriba les está diciendo. ¿Se acuerdan que se dividía para la masa atómica? Miren, esta es la masa atómica. ¿Qué les dije aquí? Se divide para la masa atómica. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Cuánto nos salió acá? 4 nos salió. Diga 4 por nuestra masa atómica del hidrógeno. 1. Ya, muy bien. ¿Y la otra cuánto era? 35.5. No, ¿cuál es nuestro resultado? Este resultado 1. estamos multiplicando. ¿1 por cuánto? Ahí sí por 35.5, ¿verdad? Ya, sí están viendo. Sí, Lice. Ya, muy bien. Entonces aquí, por lo general, aquí siempre nuestra respuesta va a ser 24, acá siempre será 4 y acá siempre será 35.5, ¿verdad? Entonces, aquí recuerden que nosotros tenemos una masa atómica, sí, una masa de ¿cuánto? De 127 gramos nos da el ejercicio. Aquí siempre tienen que ustedes recibir, cuando van a hacer un ejercicio así, siempre van a recibir ustedes el número de masa, ¿sí? En gramos. Entonces, ¿cuál ha sido esta masa? 127. Ya vamos a ponerla por aquí. Esto, según la fórmula, nos dice que lo vamos a dividir para el total. ¿Quién me ayuda sumando, por favor, estos valores? 24, 4 y 35.5. ¿Quién me ayuda sumando? 63.5, Lice. Ya, muy bien. Punto 5. Ya, entonces esto nos dice que simplemente le vamos a dividir la masa en gramos que ya nos dé el ejercicio para nuestra masa en gramos calculada, ¿sí? Es decir, para los 63.5, para lo que nosotros calculamos. Ya, ¿y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? 127 dividido para 63.5, ¿cuál es? A 2. A 2. Ya. Entonces aquí nos dice que nos da a 2, ¿ya? Entonces ahora para calcular nuestra masa, nuestra fórmula empírica, lo único que hacemos es multiplicar. Sí, miren, voy a poner acá esta respuesta. Lo único que yo voy a hacer es multiplicar. Chuta, ahí no se avanza a ver. Un ratito. Aquí, ya. Voy a multiplicar ya mi fórmula empírica. Aquí está mi fórmula empírica, ¿sí ven? Entonces, ¿qué yo tengo acá? 2, 4 y 1, ¿sí? Y lo voy a multiplicar esto por el resultado que me salió aquí. Entonces, 2 por 2 es 4. 4, listo. Y nuestro hidrógeno, 2 por 4 es 8. 8. Y el cloro nos quedará con 2. 2, ¿verdad? 2 por 1, 2. Miren, entonces, esta es nuestra fórmula molecular. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Cómo fue el proceso para calcular la fórmula empírica? Y acá tenemos nuestra fórmula molecular. ¿Está entendido?
Sí, profe. Sí. Ya listo, estimados estudiantes. Por motivo de tiempo, ya me está indicando que nos queda poquito tiempo. ¿Sí? Voy a ingresar a ver las preguntas de la clase en vivo. Me avisan, por favor, si pueden apreciar. Por acá. Listen, una pregunta. Dígame. Justo el día de hoy estaba resolviendo el cuestionario de tarea en clase. Más o menos estoy por esta parte. Y nos dicen ahí de que, a ver, en la tarea me dice, a ver, aquí está, dice, tipo de reacciones químicas, ejemplos de cada una. O sea, ¿cómo tenemos que hacerlo ahí en la tarea? Ya, por Así como ejemplo, usted nos está mostrando. es exactamente. Ahí se Con acuerdan ejemplo que y yo todo. pueden solo copiar la fórmula. Miren, recuerden que aquí al principio yo les planteé, miren, aquí tienen la fórmula empírica, miren. Esta es una fórmula sencilla. Ustedes si quieren buscan otra. Acá tienen una fórmula molecular y aquí tienen una fórmula semidesarrollada, ¿ya? Estas son las fórmulas. Entonces esta usted la puede escribir en la tarea que le está pidiendo y simplemente le ponen la que corresponde. Ya, Liz, gracias. ¿Ya? Muy bien. Entonces la pregunta nos dice, ¿los símbolos químicos son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos? ¿Esto es verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Ya, muy bien. Ahora, el carbono se identifica con el símbolo C. C. Muy bien. ¿El cloro? CL. Muy bien. ¿Y el oxígeno? Pues obviamente La con O. la última, la O, ¿verdad? Entonces terminamos el intento y así de sencillo han sido las preguntas de la clase en vivo que imagino que ya resolvieron. Enviamos Sí, todo y terminamos. Listo. Ahí queda ya la respuesta. Miren, ustedes tienen una excelente nota de 10. Ahí están las preguntas de la clase en vivo para que sus compañeros también puedan ingresar a dar, ¿sí? Si quieren, le hacen Gracias, una Listen. captura. Ahora sí, yo creo que Arixi algo me pidió al final de la clase que quería decir. Voy a detener, ¿les parece? Si Arixi, no sé si está por aquí, detengo el video, detengo la grabación. ¿Es algo que quiere decir al resto de sus compañeros para no grabarlo? sí, Liz. Ya, pausa. Agradezco bastante, les agradezco mucho su participación. De hecho, me parecen que son un grupo que siempre está participando. Felicitarles por eso y que sigan adelante, que la vida nos pone obstáculos, pero siempre digo, los límites lo ponemos nosotros. Así que sigan adelante y espero verles en otra clase más. Les agradezco mucho y tengan un excelente fin de semana, ¿sí? Gracias, Listen. Igualmente. Igualmente, Lisen. Gracias. Gracias. Gracias, Lisa. Cuídese. Bendiciones. Amén, amén. Cuídense. Muchas